Hola chicos, muy buena tarde. Vamos a checar el día de hoy la primera parte del curso de dinámica. Vamos a primero establecer qué es la dinámica. La dinámica es una de las tantas ramas de la física, la cual va a describir la evolución en el tiempo de un sistema físico. Es decir, nos va a decir cómo está cambiando en el tiempo algún objeto. La primera definición que vamos a introducir es la de rapidez. La rapidez de un objeto va a ser esa medida de qué tan rápido ese objeto va a estar moviendo a determinada distancia. Entonces, vamos a definir a la rapidez como la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Vamos a introducir unidades de medida. 1 kilómetro ya sabemos que equivale a 1000 metros, 1 hora a 60 minutos y 3600 segundos. Ahora vamos a calcular la primer parte de rapidez. Vamos a hacer algunos ejemplitos de cómo se calcula la rapidez. Ya hemos dicho entonces que rapidez es igual a la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Entonces, la rapidez desde el círculo al rayo sería de R igual a 1 kilómetro entre 12 minutos. Por lo tanto, yo tendría ahí que la rapidez del círculo al rayo está dada como 1/12 de kilómetros por minuto. ¿Cuál sería la rapidez del rayo al corazón? Vamos a calcular ahora esa rapidez. Igual, nosotros sabemos que rapidez es igual a distancia recorrida, que sería 2300 metros, entre el tiempo transcurrido, que serían 17 minutos. Por lo tanto, la rapidez es igual a 2300 entre 17. 135.2941 metros por minuto. De esta manera se calcula la rapidez. Vamos a checar algunas cuestiones ahora de conversión. Es importante que en este curso sepamos realizar conversiones, ya que no sabemos en qué unidades de medida se me van a estar pidiendo los datos. Por lo tanto, hay que saber convertir. Vamos a checar esta primera conversión. Yo tengo 150,000 metros por hora. Yo voy a convertir esos 150,000 metros por hora a metros por minuto. ¿Cómo lo hago? Lo que hago aquí es que estos 150,000 metros por hora tengo que multiplicarlo por la unidad. ¿Por qué por la unidad? Porque recuerden que 1 hora es igual a si yo tuviera 60 minutos. Por lo tanto, esto que estoy multiplicando aquí es como si yo lo multiplicara por un 1. De ahí es donde yo logro convertir a las unidades que se me están pidiendo. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que poner en el lugar contrario aquello que quiero eliminar. Aquí quiero eliminar las horas. Por lo tanto, como las horas están en el denominador, lo que tengo que hacer es colocar a las horas en el numerador. ¿Para qué? Para que al momento de multiplicar esto con esto se me haga un 1 y me quede de esta manera. Horas entre horas, 1. Y solamente me quede metros por minuto. De esta manera, yo logro convertir los 150,000 metros por hora a metros
por minuto. Y después solamente hay que realizar la división. 150,000 entre 60, eso es igual a 2,500 metros por minuto. Y de esta manera es que logramos realizar las conversiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el de abajo? En la parte de abajo estamos haciendo una conversión de 150,000 metros por hora a metros por segundo. Igual, tengo que respetar que tengo que multiplicar aquí por 1 para que no se me altere esta conversión. Y recuerden, como lo que quiero eliminar son las horas, pongo las horas en el numerador. ¿Por qué? Porque al yo reacomodar esta multiplicación, voy a tener que horas entre horas se me hace 1 y de esta manera mi conversión me queda en metros por segundo. Solamente hay que hacer ahí la división. 150,000 entre 3,600, eso es igual a 41,66 metros por segundo. Después de haber repasado un poco cómo se realiza la parte de conversiones, les comento que en este mismo canal, en una parte que aparecerá con el nombre de conversiones, vendrán más ejemplos de cómo se realizan las conversiones. Vamos a checar qué es una variable y qué es una constante. Vamos a llamar como constante aquello que no tiene cambio en el tiempo. Por ejemplo, un número, el 2 siempre va a ser el 2 y no va a cambiar. El 5 siempre va a ser el 5 y no va a estar cambiando. Por lo tanto, podemos decir que cualquier número es una constante, porque siempre va a ser ese su valor. Una variable va a ser una cantidad que va a estar cambiando conforme el tiempo lo indique o bien va a estar variando conforme esté señalado en nuestro análisis. Entonces, variable va a estar cambiando, constante, se mantiene el mismo valor siempre durante todo el proceso. Ahora, tenemos un ejemplo más de cómo se realiza una conversión. Daniel mide 172 centímetros de estatura y quiere saber la equivalencia en pulgadas. Él sabe que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. ¿Cómo hacemos esta conversión? Hay que recordar que lo que quiero convertir son 172 centímetros. Por lo tanto, eso hay que multiplicarlo por el cambio al que yo le quiero hacer. Quiero pasar de centímetros a pulgadas. Entonces, como 172 centímetros está en el numerador, la conversión a centímetros tiene que ir abajo. ¿Para qué? Para que yo al reordenar me quede centímetros entre centímetros y eso se me haga 1. Por lo tanto, lo único que hay que hacer ahí es hacer 172 entre 2,54. Eso me da 67,72 pulgadas. Y de esta manera es que convertimos la estatura de Daniel de centímetros a pulgadas. ¿Por qué se cancelan los centímetros? Recuerden que lo que hacemos aquí es ver la manera de multiplicar mi conversión por 1 y buscar que esa unidad se me anule haciendo centímetros entre centímetros 1, logrando tener ahí un 1 y logrando eliminar esas unidades. Vamos a tocar un poco el tema de qué son las funciones. Antes de introducirnos bien en lo que es la dinámica, vamos a tocar un poco el tema de qué son las funciones, porque va a ser necesario que sepamos este concepto más adelante. Una función es una relación entre dos variables en la cual se va a conocer el valor de una de ellas. Y al conocer el valor de una de ellas, será posible conocer el valor de la otra. Vamos a empezar con una función que muchos conocemos. Esta función y igual a mx más b es la ecuación de la recta. Todos sabemos que la ecuación de la recta me dice cómo vamos a analizar el gráfico de la recta.
M es nuestra pendiente y B es nuestra ordenada al origen. M y B son cualquier número. Por lo tanto, si por ejemplo yo tuviera Y igual a 4X más B, eso me está indicando que M vale 4 y que B vale 2. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasa que si yo empiezo a introducir valores de X, voy a obtener valores de Y. Por ejemplo, X igual a 0 me daría Y igual a 2. Y esos dos valores, ¿qué me forman? Me forman un punto. ¿Cuál punto? El punto 0,2. Continuamos. X igual a 1 me forma Y igual a 4 más 2, 6. Por lo tanto, con X igual a 1, yo tengo Y igual a 6. ¿Y eso qué me forma? Me forma el punto 1,6. Ahora, con X igual a 2, yo tendría 4 por 2, 8, más 2, 10, y eso me forma el punto X igual a 2, Y igual a 10. Podríamos seguir evaluando, dando puntos de X y obteniendo puntos de y llegaremos a la conclusión de que todos estos puntos están pasando por esa recta que se está mostrando ahí. Si, por ejemplo, yo tuviera la recta Y es igual a MX, ¿qué es lo que pasa con estas rectas? Lo que pasa con estas rectas es que todas intersectan en el origen, en un 0,0. Si yo tengo, por ejemplo, Y igual a 2X, igual doy valores para X y me va a arrojar valores para Y, formando todo puntos. Todas esas asignaciones van a ser puntos. ¿Qué puntos? Puntos que pasan por esa recta que estamos graficando ahí. Ahora, ¿qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente? Una variable independiente es una variable cuyo valor no depende de ningún factor externo, mientras que una variable dependiente va a depender específicamente de una o varias variables. Por ejemplo, la calificación de los alumnos de la materia de dinámica del Instituto Alfa varía de acuerdo a la cantidad de horas que estudian. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Supongamos que la calificación de los alumnos es una persona y que la cantidad de horas que estudian es otra persona. La cantidad de horas que estudian le dice a la calificación, oye, yo ya me voy. Yo me voy a ir al parque porque ya no quiero estudiar. La calificación, ¿qué diría? Diría, no, por favor, tienes que estudiar. Yo dependo de las horas que tú estudies. Si tú no estudias, yo voy a obtener calificación baja. Entonces, necesito que tú estudies. Por lo tanto, la variable dependiente sería la calificación. ¿Y de qué depende? De la cantidad de horas que se estudian. Esa sería la variable independiente. Llegando a la conclusión que variable independiente sería la cantidad de horas que estudian, mientras que la variable dependiente sería la calificación de los alumnos. Vamos a tocar el tema de lo que es un plano cartesiano. El plano cartesiano consiste en un plano sobre el cual se van a dibujar dos ejes llamados ejes cartesianos. El eje horizontal lo etiquetaremos con la letra X, mientras que el eje vertical lo etiquetaremos con la letra Y. Vamos a tener 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Vamos a tener el eje de las coordenadas, los ejes de las coordenadas, perdón. El eje de las abscisas será el eje de las X, mientras que el eje de las ordenadas será el eje de las Y. Vamos a encontrar algunos puntos. Recuerden que un punto se define como un par ordenado, un X, Y. ¿Por qué par? Porque me va a dar dos valores a relacionar. ¿Y por qué ordenado? Porque sí depende de qué digo primero. Es decir, X, Y es diferente a Y, X. Tengo que ordenarlos bien. Primero va la X y después va la Y. Encontremos primero el punto A. ¿Dónde se encuentra el punto A? Recuerden que los puntos se ubican como X, Y.
Por lo tanto, el punto A estaría en 2,5. ¿Por qué? Porque primero avanzo para X y después avanzo para Y. ¿Dónde se encuentra el punto B? Avanzo para X, menos 5, avanzo para Y, 3. El punto B se encuentra en menos 5,3. ¿Dónde se encuentra el punto C? Avanzo para X, menos 5, avanzo para Y, menos 2. Por lo tanto, el punto C se encuentra en menos 5, menos 2. ¿Dónde se encuentra el punto D? El punto D se encuentra en el cuadrante 4. ¿Por qué? Porque avanzo 2 unidades para X y avanzo menos 5 para llegar a D, en 2, menos 5. ¿Dónde se encuentra el punto E? Para llegar al punto E, avanzo 5 unidades para X y 2 para Y. El punto E se encuentra en 5,2. Y así continuamos con todos los puntos. El punto F se encontrará en 3,2. El punto G lo encontraremos en menos 4, menos 4. Y por último, el punto H se ubica en 4, menos 3. Ahora vamos a encontrar dónde se ubican estas tiendas. El lavado de carros se ubica en menos 4, menos 1. La estación de tren se ubica en 2, menos 4. El área de lavado se ubica en menos 1,2. La tienda mágica se ubica en 3, menos 1. La tienda de juguetes en 4,3 y por último el hospital se ubica en menos 4, menos 2. Ya que vimos ahora cómo se realiza la ubicación de puntos, cómo podemos encontrar esos pares ordenados de puntos, lo que vamos a hacer ahora es introducir la parte de aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio en la velocidad por unidad de tiempo. Eso va a ser la aceleración, es decir, la vamos a definir como el cambio en la velocidad entre el tiempo que toma en realizar el cambio. Las unidades que tomará la aceleración por lo común serán metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a introducir el cómo se despeja una ecuación. ¿Cómo se despeja una ecuación? Es importante que sepamos cómo se despejan las ecuaciones porque esto nos va a permitir más adelante poder despejar ecuaciones de segundo grado y bien señalar cómo es que vamos a obtener los vértices, los máximos y mínimos de las parábolas para los problemas que vamos a estar trabajando de movimiento uniformemente acelerado. Denme un segundo. Empezamos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros tenemos 2x al cuadrado menos 8 igual a 0. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que yo quiero es obtener esta x, dejar a esa x solita. ¿Qué es despejar? Despejar textualmente es dejar a la x solita. Entonces, vamos a empezar. Esto es una igualdad. Como lo podemos ver aquí, es una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que lo que le hago a este lado, se lo hago también al otro lado. Por lo tanto, yo voy a sumar a ambos lados más 8. Al yo sumar ambos lados más 8, voy a tener menos 8 más 8, 0. Y del otro lado tendré 8 más 0, 8. Por eso obtengo esta parte. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Recuerden que lo que yo le hago una parte,
se lo tengo que hacer también al otro lado. Por lo tanto, ahí dividiré el lado derecho y el lado izquierdo entre 2. 8 entre 2 me resultará 4 y 2 entre 2 me resultará 1. Es así que yo llegaré a la siguiente parte. X al cuadrado igual a 4, porque 2 entre 2 me dará 1 y 8 entre 2 me dará 4. ¿Qué es lo que hago en esta parte? Lo que hacemos en esa parte es que tenemos que eliminar ese cuadrado del X, porque lo que yo quiero es dejar a la X sola. ¿Cómo lo hago? Vamos a introducir aquí propiedades de las raíces. La raíz de a la n de la raíz m es igual a la n entre m. Por lo tanto, si yo hiciera la raíz cuadrada de a al cuadrado, tendría que eso es igual a la 2 entre 2 y eso es igual a, que es igual a que yo tuviera a al cuadrado, raíz cuadrada, eso sería igual a la 2 entre 2 y eso es igual a la 1 y a la 1 es a. Por lo tanto, de ahí es donde yo obtengo que para eliminar ese cuadrado lo que tengo que hacer es sacarle raíz cuadrada. Y como dijimos que esto es una igualdad, lo que yo le hago a la parte izquierda se lo tengo que hacer a la derecha. Es por eso que le saco la raíz. Teniendo entonces raíz de 4 igual a más menos 2. Ahora, ¿por qué hay un más menos 2? ¿De dónde sale ese más menos 2? Lo que pasa ahí es que cuando yo despejo un x al cuadrado, cuando yo obtengo esos valores de x, lo que estoy haciendo es, en mi gráfica, lo que estoy diciendo es, más o menos así es tu gráfica. Es un ejemplo. ¿Qué estoy diciendo con ese x más menos 2? Estoy diciendo que en el eje x, esta ecuación va a pasar por menos 2 y va a pasar por más 2. De ahí es de donde sale este más menos 2. Quiere decir que cuando yo encuentro el valor de un valor de x, lo que estoy haciendo es encontrar esos puntos en donde cruza con el eje x. Y por medio de esto, lo que puedo hacer es encontrar justamente eso. Encuentro los valores de x, es encontrar los valores en donde está cruzando mi función, en donde x es igual a 0. Vamos a ver ahora qué es lo que sigue. La siguiente parte es analizar qué es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Vamos a definir como movimiento rectilíneo uniforme a el movimiento en el que un objeto hará dos cosas. Se va a mover en línea recta y mantendrá una rapidez constante. Por lo tanto, si yo tuviera la primera imagen, es un satélite en la órbita de la Tierra. Un satélite siempre tiene su órbita. ¿Esta imagen es un movimiento rectilíneo uniforme? No, no es un movimiento rectilíneo uniforme. Sí tiene rapidez constante, pero no viaja en línea recta. Viaja realizando elipses alrededor de la Tierra. Ahora, una nave con rapidez variable ¿es un movimiento rectilíneo uniforme? No, no es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque sí viaja en línea recta, pero no mantiene una rapidez constante. Por lo tanto, no es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Un avión es un movimiento rectilíneo uniforme? Sí viaja en línea recta y mantiene una rapidez constante.
Por lo tanto, sí es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero, ¿en todos los ángulos es un movimiento rectilíneo uniforme? Si nosotros lo visualizamos en un primer plano y vemos a un avión viajando en línea recta, pareciera que sí tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Pero si nosotros lo viéramos desde afuera de la Tierra, ¿estaría realizando un movimiento rectilíneo uniforme? Aparentemente, viéndolo desde afuera de la Tierra, no estaría realizando un movimiento rectilíneo uniforme, estaría viajando en el mismo rango sobre la Tierra y no sería como tal un viaje en línea recta. Entonces, el movimiento de un avión con rapidez constante depende de cuál sea nuestro plano de visión, de cuál sea nuestro sistema de referencia. Vamos a tocar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a tener que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Despejando esta ecuación de en medio, si yo tengo aquí la división del tiempo, ¿cómo lo paso para el otro lado? Multiplicando. Es ahí de donde se obtiene que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ahora, ¿cómo despejo el tiempo? De la primera ecuación, lo que podemos hacer ahí es despejar al tiempo. Si yo tengo a la velocidad multiplicando por el tiempo, ¿cómo lo paso hacia el otro lado? Dividiendo. Y de aquí obtengo que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Cómo son las gráficas de un movimiento rectilíneo uniforme? Lo que pasa con las gráficas de un movimiento rectilíneo uniforme es que cuando yo tenga tiempo y aceleración, dado que yo estoy diciendo que la rapidez es constante, que no hay cambios en la velocidad, esa aceleración siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la aceleración son cambios en la velocidad. Entonces, si no hay cambios en la velocidad, no hay cambios en la aceleración. Por eso la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme siempre será igual a cero. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? Yo voy a tener una rapidez constante, una velocidad constante. Entonces, aquí la velocidad que yo decida tiene que ser la misma siempre. Con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundos, yo voy a tener siempre esa velocidad. Por eso aquí la establecemos en 8, porque fue la que decidimos tener. ¿Qué es lo que pasa ahora con la gráfica de tiempo sobre espacio? Lo que pasa con esta gráfica es que aquí sí vamos a tener un cambio, una recta. ¿Por qué? Porque aquí esta gráfica es tiempo por espacio o distancia. Estoy teniendo cambios en el tiempo. Conforme va avanzando mi objeto en distancia, esto está siendo mayor, este espacio está siendo mayor y el tiempo sigue avanzando. Es por eso que esta gráfica es una recta. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Ya vimos que una aceleración es un cambio en la velocidad. Por lo tanto, las características de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tienen que ser que trayectorias rectilíneas, no habrá cambios en la dirección de la velocidad, pero sí habrá cambios en velocidad. Y la aceleración será constante, constante. Estas son las ecuaciones que estaremos manejando. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que es D igual a velocidad por tiempo más distancia inicial. Velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Ecuación del movimiento uniformemente acelerado, que será igual a la distancia, es igual a 1/2 de la aceleración al cuadrado por tiempo, más velocidad inicial por tiempo, más distancia inicial. Este es
un poco la adaptación de cómo pueden quedar algunas de las ecuaciones. Ahora, ¿cómo son las gráficas? ¿Cómo son las gráficas de este movimiento uniformemente acelerado? Cuando tengamos la gráfica de tiempo y posición, o bien tiempo y distancia, vamos a estar teniendo por ahí curvas, vamos a estar teniendo pequeñas mitades de parábolas. ¿Por qué? Porque estos cambios en la posición van a ser en aumento y un tiempo que va a seguir transcurriendo, mientras que si yo tengo gráficas de tiempo contra velocidad, lo que va a pasar es que aquí voy a tener ahora rectas. ¿Por qué voy a tener rectas? Porque recuerden que el tiempo sigue transcurriendo y la velocidad, como es un movimiento acelerado, tiene que estar cambiando. Aquí ya la velocidad no es constante, aquí hay cambios en la velocidad. Mientras que una gráfica tiempo por aceleración me va a mostrar que tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque la aceleración sí es constante, la velocidad no. La velocidad cambia y cambia conforme el tiempo. Ahora, vamos a introducir para poder analizar estos movimientos uniformemente acelerados y estos movimientos rectilíneos uniforme, tenemos que analizar qué es un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia va a ser un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que vamos a requerir para analizar un problema. Hay que checar que el sistema de referencia puede cambiar de acuerdo a cómo yo lo decida. Un sistema de referencia puede estar situado, en el ojo de un observador o bien en otra posición. Pongámonos en el sistema de referencia A. Lo estamos basando en lo que es la base del triángulo. Ahí estamos poniendo el origen. Pero ¿qué es lo que pasa si yo decido que mejor el origen sea sobre la base del triángulo? O, al contrario, que sea invertido. Todo depende de cómo yo lo quiera tomar. ¿Y dónde lo colocamos? ¿Dónde es más conveniente colocar ese sistema de referencia? Lo más conveniente es colocarlo en donde se pueda resolver más sencillo el problema. Todo es cuestión de analizar qué es lo que me conviene. Me conviene que el sistema de referencia esté en mi base, o me conviene que el sistema de referencia esté sobre donde yo arrojo el objeto, o me conviene que el sistema de referencia esté sobre el centro. Todo depende de en dónde yo decida que ese sistema de referencia me va a beneficiar para resolver la situación, el problema, de una manera más sencilla. Vamos a introducir el tema de caída libre. Todos vamos a saber, todos sabemos qué es caída libre. ¿Qué es caída libre? En la vida cotidiana, caída libre es dejar que un cuerpo se caiga sin que alguien más lo detenga. Este es un caso especial de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La caída libre es un caso especial de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque en realidad no es una caída libre. Caída libre es si existiera un vacío, pero en realidad la Tierra no tiene un vacío. Existe el aire, existen las partículas y podemos simular que existe esta caída libre. Ahora es importante agregar que vamos a estar utilizando la gravedad. ¿Qué aceleración es la que están teniendo estos objetos que caen en caída libre? Una aceleración de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y qué es la gravedad? Aquí hay que introducir cosas ya de sistema de referencia, como por ejemplo el balón. Cambia el sistema de referencia si yo lo pongo en el centro del balón a yo lo pongo en la base. Sí, sí cambia. Inclusive cambiaría si yo pongo mi sistema de referencia en la cabeza de la persona que está sosteniendo el balón.
hay que checar bien cuáles son nuestros sistemas de referencia porque los análisis pueden cambiar en el sentido de en dónde pongo mi sistema de referencia. Más sin embargo, el problema que yo resuelva tiene que ser el mismo. Es decir, los resultados tienen que ser iguales. Pero el análisis va a variar de acuerdo a dónde se ubica el sistema de referencia. ¿Qué es la parábola? Vamos a introducir ahora lo que es la parábola. El primer ejemplo claro de qué es la parábola lo podemos obtener en el lanzamiento de un balón de básquet o bien cuando le pegamos a un balón de fútbol. Esta es la función de la parábola. AX al cuadrado más BX más C o bien AT cuadrada más BT más C. Vamos a empezar a analizar cómo sabemos cómo son las parábolas, qué características tienen las parábolas. Gracias a las parábolas vamos a obtener máximos y mínimos. Vamos a recordar que A, B y C son números. Por lo tanto, si mi A es positiva, yo voy a tener una parábola hacia arriba, abriendo hacia arriba. Si mi A, de lo contrario, es negativa, yo voy a tener parábolas que abrirán hacia abajo. ¿Por qué importa esto? Importa porque si tu A es positiva, tú vas a tener mínimos. ¿Y dónde estarán esos mínimos? En el vértice. De lo contrario, si tu A es negativa, tu parábola abrirá hacia abajo y que vas a tener máximos. ¿Y en dónde estarán esos máximos? En el vértice. Los puntos a analizar de las parábolas serán en el mínimo o en el máximo. ¿Por qué? Porque si yo decido arrojar una pelota y yo les digo, encuentren la altura máxima que esa pelota va a tener. ¿Qué les estoy pidiendo? Les estoy pidiendo esta altura. ¿Y dónde ocurre esa altura? Ah, pues esa altura ocurre en el vértice. Es por eso que es tan importante encontrar esos vértices de las parábolas. Recuerden que ahí los vértices van a ser puntos, X, Y. Ese X va a ser mi tiempo que va a tardar en llegar esa pelota al máximo. Esa X va a ser mi tiempo, mientras que esa Y va a ser esa altura máxima de mi pelota que yo estaré arrojando. Por eso es tan importante que nosotros sepamos analizar cómo van a comportarse las parábolas. Voy a introducir un pequeño ejemplo de una parábola que abre hacia arriba y una parábola que abre hacia abajo. Recuerden, si mi A es positiva, la parábola abrirá hacia arriba. En este caso, mi A es positiva, mi A ahí vale 1, por eso mi parábola abre hacia arriba. ¿Y qué tendremos ahí? Si mi A es positiva, tendremos un mínimo. Si mi A es negativa, como en el ejemplo de la derecha, en donde mi A está valiendo menos 1, ¿qué es lo que pasa? Pasa que mi parábola abrirá hacia abajo. ¿Y qué tendremos si mi parábola abre hacia abajo? Ahí tendremos un máximo. Vamos a dejar hasta aquí la primera clase de dinámica. En la siguiente clase entraremos a detalle de cómo se analizan estas parábolas, cómo tenemos esos vértices, cómo vamos a obtener esos vértices que nos van a permitir encontrar el máximo o el mínimo de mis parábolas. Y con ello encontrar
por ejemplo, en un problema de arrojar una pelota, ¿cuál sería esa altura máxima? O bien, ¿cuál sería ese tiempo en el que mi pelota va a llegar a la altura máxima? En la siguiente clase estaremos analizando a detalle cómo se comportan las parábolas. Muchísimas gracias. Hasta luego.